Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Comenzamos. Hola gente buena, les saludo a todos, Camilo Egaña. Ya saben ustedes que una semanita sin dimes y diretes entre Estados Unidos y Cuba equivale a un siglo de silencio. Pero ese silencio lo ha roto en las últimas horas el canciller cubano. Bruno Rodríguez dice que el diálogo entre los dos países está estancado. Y yo me pregunto, ¿realmente Cuba está a las puertas de una intervención de Estados Unidos? En el año 1889, Estados Unidos intervino en Cuba como aliado de España y también para, obviamente, proteger los intereses económicos en la isla. Pero, ¿qué va a pasar ahora? ¿O será que lo que iba a pasar ya pasó y no nos dimos cuenta? Lo que resulta evidente es la militarización progresiva de la vida en Cuba. Presencia de policías por todas partes, registrando carros, pidiendo identificación, pidiendo papeles, de noche, de día, con apagón, con electricidad, en algunos casos con perros amaestrados. Por ejemplo, el domingo pasado hasta 20 o 30 policías se contaban en los alrededores del Capitolio, según el digital 14 y medio de Joanny Sánchez. Y en las últimas horas, Marco Rubio ha expulsado de Estados Unidos a Carlos Antonio Yoga y a toda su familia. Yoga es un exfuncionario vinculado al Instituto de Amistad con los Pueblos, el ICAP, que según Estados Unidos es un centro de espionaje y propaganda del régimen cubano de cara al exterior. Bueno, lo que van a ver ahora es algo bastante inusual en Cuba. Un periódico de provincias, el periódico Girón de Matanzas, se ha atrevido a advertir de los peligros de que la burocracia de alguna manera sabotee, torpedee las presuntas reformas económicas de Díaz-Canel. Porque, dice el periódico, y le voy a citar, durante décadas se construyó un andamiaje administrativo donde el funcionario del gobierno se percibía a sí mismo como guardián de lo público frente a lo privado. Fin de la cita. El periódico que edita el Partido Comunista de Matanza obviamente no va a más, porque en Cuba todavía hoy se puede jugar con la cadena, pero no con el mono. El periódico no habla de que Fidel Castro fue el que edificó ese andamiaje. El periódico no dice nada del fracaso rotundo del sistema para mejorar la vida de la gente. Pero bueno, al menos dice algo que me parece importante. El periódico Girón de Matanza dice que en estos momentos en Cuba no valen solo las buenas intenciones si el resto de la estructura sigue operando con desconfianza. Y un video de solo 17 segundos muestra mejor que cualquier declaración política lo que está pasando en Cuba. Un tractor con un remolque está circulando por La Habana con una de sus ruedas traseras sin neumático. El vehículo pertenece al Estado, es un vehículo estatal. El vehículo pertenece a la empresa estatal de servicios comunales de Boyero. Y ahora van a ver un Moscovich, que es un auto de fabricación rusa, y van a ver lo que está pasando. Gracias a unos emprendedores cubanos que funcionan como si fueran alquimistas de la antigüedad, han logrado suplantar la gasolina por el carbón vegetal. Y así están andando los carros, algunos carros en Cuba. Algo así se hizo durante la Segunda Guerra Mundial y a eso se le llamaba los gasificadores. Y funcionaba. Es un dispositivo que convierte el gas en combustible. Los chinos suelen decir, cuando soplan aires de cambios, algunos construyen muros y otros molinos de viento. Y es lo que está pasando justamente en Cuba. Permítanme por último repreguntar, ¿qué va a pasar en Cuba? ¿O será que lo que iba a pasar ya pasó y no nos dimos cuenta? Ahora si les parece bien, titulares. Bruno Rodríguez culpa a Estados Unidos de la crisis y Dariel Fernández le responde sin filtros desde Miami. Se acabó el refugio para los operadores del régimen. Marco Rubio anuncia la detención de Carlos Antonio Yoga Domínguez y su familia en Estados Unidos. Tenemos los detalles. La Habana vuelve a la ONU, el régimen pide una sesión extraordinaria mientras Washington mantiene el cerco. Robaron entre los escombros. 4 policías terminan arrestados en Venezuela tras ser acusados de saquear a víctimas del terremoto. Además, Camilo Egaña analiza con el experto militar Luis Quiñones cómo la guerra con Irán redefine las prioridades de Washington y qué implicaciones podría tener para Cuba.
Miguel Cosío conversa con el empresario Héctor Lanz sobre la Constitución de 1940 y los desafíos de reconstruir Cuba el día después de un cambio de régimen. Félix Guillermo analiza con el abogado constitucional Rafael Peñalver el fallo sobre la ciudadanía por nacimiento y su impacto en millones de familias en Estados Unidos. Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Bruno, no mientas más ante el mundo. No sigas siendo un títere y un vocero de esa dictadura, porque el cubano va a ser libre y todos ustedes van a pagar por lo que han hecho en todos estos años. Choque frontal. Bruno Rodríguez acusa a Estados Unidos y Ariel Fernández le responde sin filtros. La confrontación entre el régimen cubano y sus críticos vuelve a subir de tono. El canciller Bruno Rodríguez anunció que Cuba llevará otra vez ante las Naciones Unidas una resolución para exigir el fin del embargo estadounidense, al que responsabiliza de la crisis que vive la isla. Cuba no es una amenaza. El bloqueo, sí. El bloqueo y la política de agresión y hostilidad del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es una amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano. Las declaraciones del canciller no tardaron en recibir respuesta. El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade y líder republicano, Dariel Fernández, respondió con dureza. Acabo de escuchar las declaraciones del vocero de la dictadura asesina Castro comunista socialista, con todas sus palabras, hablando de el bloqueo, ¿no? Y déjame aclararle un poco la memoria, refrescarle la memoria a este vocero de la dictadura, Mr. Rodríguez. En Cuba, la libertad de expresión no existe. En Cuba, elecciones libres no existen. En Cuba, la libre empresa no existe. Porque solamente ustedes, los comunistas asesinos, han bloqueado al pueblo de Cuba por más de 67 años. Hoy los Estados Unidos quieren la verdadera libertad del pueblo de Cuba. Hoy el secretario de Estado Marco Rubio, hoy el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, sí quieren la libertad del pueblo de Cuba y sí quieren que en Cuba haya una democracia. Pero todo eso tiene que suceder cuando ustedes, asesinos, quienes han acabado con el pueblo de Cuba, lo han saqueado por 67 años y hoy no tienen un centavo, se larguen de una vez y por todas. Y mientras eso no ocurra, yo por lo menos, Dariel Fernández, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para de alguna manera apoyar a la verdadera libertad del pueblo de Cuba. Por eso, hoy más que nunca, todos estamos unidos por una Cuba libre y decirle de una vez y por todas a la dictadura asesina que su tiempo, que nunca lo han tenido, ya terminó. Y que Cuba, los cubanos dentro de la isla, van a ser y se merecen ser libres. Informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La administración Trump acaba de lanzar uno de los golpes más contundentes contra la estructura de influencia del régimen cubano dentro de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la detención de Carlos Antonio Yoga Domínguez, un exfuncionario del régimen, junto con su esposa y su hijo, luego de que les fuera revocado su estatus legal en el país. Según Rubio, Yoga Domínguez trabajó durante más de 10 años para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, conocido como ICAP, organización que Washington identifica como uno de los principales brazos de propaganda, inteligencia e influencia política del régimen de La Habana a nivel internacional. Cuba está en serios problemas, representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Estados Unidos sostiene que incluso después de establecerse en territorio estadounidense, el exfuncionario mantuvo vínculos con esa red de influencia comunista. Por esa razón permanece bajo custodia federal mientras avanzan los procedimientos para su deportación. El ICAP fue sancionado este mismo mes por la administración Trump mediante la orden ejecutiva 14.404.
De acuerdo con el Departamento de Estado, la organización opera en más de 150 países a través de unas 2.000 entidades, promoviendo propaganda favorable al régimen cubano, estableciendo contactos con grupos políticos y realizando operaciones de influencia en distintos niveles. Washington recuerda además que el actual presidente del ICAP es Fernando González Yort, uno de los integrantes de la Red Avispa condenado por espionaje en Estados Unidos y quien cumplió 15 años de prisión antes de regresar a Cuba. Marco Rubio fue categórico. Estados Unidos no será refugio para operadores del régimen cubano que promuevan propaganda, desarrollen actividades de influencia extranjera o trabajen a favor de la dictadura desde territorio estadounidense. También advirtió que cualquier extranjero vinculado con las operaciones del ICAP podría terminar a bordo de un vuelo de deportación de ICE. La detención de Carlos Antonio Yoga Domínguez envía un mensaje directo desde Washington. La ofensiva contra las redes de influencia del régimen cubano ya no se limita a las sanciones económicas, ahora también alcanza a quienes, según el gobierno de Estados Unidos, actuaron como operadores de la dictadura dentro del país. Para América Noticias, Leticia Grau. Se trata de una situación urgente porque la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ya está en curso y se intensifica. El régimen cubano vuelve a recurrir a las Naciones Unidas en busca de respaldo internacional. La dictadura de Miguel Díaz-Canel solicitó formalmente una sesión extraordinaria de la Asamblea General para el próximo 7 de julio con el objetivo de denunciar las sanciones de Estados Unidos y reclamar una vez más el fin del embargo. El anuncio fue realizado por el canciller Bruno Rodríguez, quien aseguró que Washington mantiene un supuesto cerco energético contra la isla y acusó a la administración estadounidense de recrudecer las medidas económicas. La reunión se celebrará bajo el tradicional tema sobre el embargo, una resolución que Cuba impulsa año tras año ante la ONU. Iremos dispuestos al diálogo sin ilusiones, sabiendo que la conducta del gobierno de los Estados Unidos y en particular del Departamento de Estado, donde se ancla hoy la mayor agresividad contra Cuba. Sin embargo, mientras La Habana busca apoyo en el escenario internacional, la realidad económica dentro de la isla continúa deteriorándose. Empresas extranjeras reducen operaciones, inversionistas encuentran cada vez más obstáculos para recuperar su dinero y el Estado enfrenta crecientes dificultades para cumplir sus compromisos financieros. Todo ocurre mientras la administración Trump mantiene intacta su política de presión sobre el régimen cubano. Las sanciones contra funcionarios, entidades estatales y el conglomerado militar Gaesa siguen marcando la estrategia de Washington, con el objetivo de aumentar el costo político y económico para la cúpula gobernante. La nueva ofensiva diplomática de La Habana refleja el interés del régimen por internacionalizar nuevamente el conflicto con Estados Unidos en un momento especialmente complejo para su economía y sus relaciones con los inversionistas extranjeros. El próximo 7 de julio, el régimen volverá a llevar su caso ante las Naciones Unidas, pero la gran incógnita sigue siendo la misma. Si esa ofensiva diplomática logrará modificar la política de Washington o si Estados Unidos mantendrá la presión sobre un régimen que enfrenta uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas. Un informe de América Noticias. Soy Leticia Grau. Cuando Venezuela intenta rescatar sobrevivientes entre los escombros, algunos funcionarios decidieron aprovecharse del dolor ajeno. Lo que debía ser una operación de auxilio terminó convirtiéndose en un escándalo que ha indignado al país. Videos grabados por testigos muestran a un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el CICPC, ocultando una bolsa con dólares que, según las denuncias, pertenecía a personas afectadas por el terremoto. La reacción fue inmediata. Los vecinos comenzaron a gritarle ¡ladrón! Y exigieron que devolviera el dinero. En medio de la tensión, algunos ciudadanos rompieron los billetes para evitar que terminaran en manos de los funcionarios acusados.
Aquí estamos ayudando a personas que están fallecidas, sacando gente, no buscando plata. ¿Me entiendes? No estamos buscando plata. Nosotros, por la Policía Nacional, nosotros estamos buscando plata. Nosotros estamos buscando la manera de ayudar al pueblo de La Guaira. Ayudar al pueblo. Así es. Mira, parado, trabajando porque me están colgando. Rómpelo, mami, rómpelo. La presión fue tan grande que las autoridades no tuvieron otra opción que actuar. Los 4 policías detenidos fueron identificados como Maya Aguilar Reyes, Freddy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josué Jonathan Burgos Sánchez. Todos fueron expulsados del CICPC y ahora enfrentan procesos judiciales por presuntamente apropiarse de dinero y pertenencias encontradas durante las labores de rescate. Las imágenes se han viralizado en redes sociales y han alimentado las críticas contra la corrupción dentro de algunos cuerpos de seguridad, justo cuando el país enfrenta una de las peores emergencias de su historia reciente. Soy Enrique López para América Noticias. La Corte Suprema de Estados Unidos cerró uno de los capítulos más polémicos de la política migratoria al rechazar el intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense. Con esta decisión, el máximo tribunal ratifica que la protección establecida en la 14ª enmienda continúa vigente y que los niños nacidos en Estados Unidos seguirán siendo ciudadanos estadounidenses independientemente del estatus migratorio de sus padres. El fallo representa un revés para una de las propuestas más controvertidas de la agenda migratoria de Trump, que buscaba modificar por decreto una práctica respaldada durante más de un siglo por la Constitución y la jurisprudencia estadounidense. La decisión tendrá un impacto directo en miles de familias latinas que viven con incertidumbre sobre su futuro migratorio. Aunque el debate sobre la inmigración ilegal, las deportaciones y el control de la frontera continúa más intenso que nunca, la ciudadanía por nacimiento permanece protegida por la Constitución. Eso no significa que disminuya la presión migratoria. La administración Trump mantiene operativos de deportación, refuerza la vigilancia en la frontera y continúa impulsando medidas para endurecer el sistema migratorio. Pero este fallo deja claro que cualquier cambio sobre la ciudadanía por nacimiento requeriría una reforma constitucional o una acción del Congreso, no una orden ejecutiva. Para millones de inmigrantes, especialmente dentro de la comunidad latina, la batalla migratoria está lejos de terminar. Pero hoy la Corte Suprema envió un mensaje contundente. La ciudadanía por nacimiento sigue siendo parte de la Constitución de Estados Unidos, mientras el debate sobre inmigración promete seguir ocupando el centro de la agenda política del país. Soy Leticia Grau para América Noticias. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Noticias en un minuto. Yosmani Alexis Valdés, un cubano residente en Homestead, fue arrestado y enfrenta más de 20 cargos por delitos graves tras ser vinculado a 2 series de robos en un concesionario de autos en el área de Kendall, Miami-Dade, de los que sustrajo costosos sistemas de infoentretenimiento y causó daños por miles de dólares. Según informes de arresto, Valdés, de 25 años, está involucrado en 2 investigaciones distintas por múltiples robos en el concesionario Kendall Dodge, junto a un segundo sospechoso identificado como Celestino Ayala Jr., de la misma edad, quien se encuentra prófugo. No es la primera vez que cubanos residentes en el sur de Florida enfrentan acusaciones por robos vinculados a concesionarios de autos en Miami-Dade, una modalidad delictiva que las autoridades han combatido con operaciones encubiertas ante el auge del mercado ilegal de piezas en plataformas digitales. Un informe de América Noticias. Noticias en un minuto. Fue breve pero poderoso. La afición reunida en el Estadio Azteca gritó: ¡No están solos! Fue una contundente muestra de respaldo de unas 80,000 personas a Venezuela, que cuenta miles de heridos y fallecidos tras los terremotos ocurridos el pasado miércoles 24 de junio. La lluvia en la capital mexicana retrasó el comienzo del partido entre México y Ecuador. Y a pesar de la larga espera, se mantuvo firme el ánimo para apoyar a un país que atraviesa una tragedia que bien conocen los mexicanos que vivieron el terremoto de 1985. Un informe de América Noticias.